gracias al Señor por esta noche, damos gracias al Padre por permitirnos reunirnos aún en libertad, ¿verdad? Y pues quiero invitarte a que esta noche abras tu corazón, esta noche abras tu entendimiento, porque quizá no vamos a hablar de algo nuevo, pero sí vamos a hablar de algo importantísimo, algo que para cada uno de nosotros tiene que sellar nuestro corazón. Tenemos que caminar con este mensaje, porque creo que están habiendo muchas señales, muchas señales, ¿verdad? Solo basta escuchar los noticieros, solo basta entrar un rato a internet para darnos cuenta de que hay muchas señales, y me parece que los dolores de parto están en su máxima expresión. Y cuando una mujer, a ver, las mamás están con dolor de parto, ¿cuál es a pesar de los dolores, a pesar de ese momento tan especial, cuál es la expectativa que tiene la mamá y el papá? El papá más tranquilo afuera, sin dolores, pero ¿cuál es la expectativa de ese papá por esos dolores de parto de su esposa? ¿Será que el papá está triste? ¿Será que el papá está angustiado, está melancólico, está depresivo, o está expectante, a pesar de que ve a su esposa? Quizá corrió ahí en su carro para llegar a la clínica, como cuando nacía nuestro primer hijo. Teníamos todo bajo control, estábamos planificando al segundo: si pasaba esto, hacemos esto. O sea, era toda una bitácora que teníamos ahí preparada para cuando haya la primera señal de que venía nuestro primogénito. Dio la primera señal nuestro primogénito de que venía, nos olvidamos todo y nos fuimos a hacer todo lo que nunca habíamos planificado. Pero a pesar de eso, la expectativa de la mamá de que llegue aquel primer hijo era muy grande, ¿verdad? A pesar de los dolores. De mí era también con una alegría impresionante, una expectativa que tú lo has debido vivir también, ¿verdad, papá? ¿Verdad, mamá? Entonces, los dolores de parto no contagian tristeza. Los dolores de parto contagian alegría, expectativa. Los dolores de parto, a pesar que son dolores que alegran nuestro corazón por la expectativa que tenemos de lo que va a venir, ¿verdad? Entonces, yo quiero que en esta cultura del reino que nosotros estamos aprendiendo a vivir, tengamos muy en cuenta eso, de que hay dolores que no traen tristeza, hay dolores que traen alegría. Y las mamás pues les tocó vivir estos dolores de parto, pero la gran bendición que tienen todas ustedes es que son co-creadoras con Dios. Porque después de Adán no hubo nadie que no nazca de una mujer, ¿no es verdad? Entonces son pieza fundamental en el plan para la humanidad de nuestro Señor. Y esta noche, mis hermanos, vamos a compartir una palabra que titula un llamado permanente al arrepentimiento. Así es, un llamado permanente al arrepentimiento, una promesa de bendiciones eternas, ¿verdad? Vivimos, mis hermanos, como hijos de Dios, con un llamado del Espíritu Santo permanente al arrepentimiento. Y ese mismo Espíritu sella en nosotros una promesa de bendiciones eternas, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, si es que estás siguiendo aquellas lecturas bíblicas semanales que comparto todos los lunes, seguramente estás leyendo ahorita como libro principal Deuteronomios, ¿no es verdad? Estamos por terminar Deuteronomios. Entonces,
a mí me llamó la atención mucho lo que Deuteronomio nos enseña, lo que Deuteronomio, aquel libro nos comparte, lo que Dios pone en nuestras manos. Y basándome en esos mensajes, mis hermanos, que Deuteronomio nos da, los milagros de Cristo que nos está dando Lucas, ¿verdad? Aquellos salmos, aquellos clamores del corazón angustiado también de David, y aquellos proverbios llenos de sabiduría que estamos compartiendo. Quiero, mi hermano, que esta noche no salgas como has entrado, sino de que quizás tengas que desempolvar, quizás estás reluciendo, quizás no lo sabías y ahora sí lo vas a saber, pero vivimos como hijos de Dios en un permanente llamado al arrepentimiento. Todo el Evangelio, toda la Biblia hace un llamado al arrepentimiento después de que Adán y Eva cayeron en pecado. Y ese llamado al arrepentimiento tiene un fruto. Y ese fruto es una promesa de este Dios mismo que nos llama al arrepentimiento, pero es una promesa de bendiciones eternas. No se acaban nuestras bendiciones, son eternas. Gloria a Dios, ¿verdad? Mis hermanos, ¿tú sabes qué quiere decir Deuteronomio? Quizás sí, ¿verdad? Quizá no. No estamos tomando un examen. A ver, Pedrito, pones de pie. ¿Qué es Deuteronomio? Discipulado así, ¿no? No, mis hermanos. Quizá lo hemos sabido, quizá no. Y hoy vamos a aprender qué quiere decir Deuteronomio, ¿verdad? Hay ahí algunas explicaciones más detalladas, que semánticas, que viene del latín, que viene del griego, que viene de la Septuaginta, y no nos vamos a complicar mucho, pero deuteros quiere decir segunda, y nomos quiere decir ley, como segunda ley. Deuteronomios quiere decir como una segunda ley. En realidad no es una segunda ley, ahí viene el punto. No es que Moisés, que fue Moisés quien escribió este libro, no es que Moisés estaba redactando una segunda ley al escribir Deuteronomios, porque en Éxodo recibió las 10 tablas de la ley, ¿no es verdad? Una de esas las tiró al suelo, las destrozó, después tuvo que pulir otras para que Dios escriba con su dedo nuevamente en esas tablas relucientes que construyó Moisés. Pero bueno, Moisés escribe Deuteronomios y se lo toma como la segunda ley. Pero mis hermanos, les aclaro, no es una segunda ley, sino que Moisés lo que hizo fue discernir, explicar con mayor detalle todo lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Dios para que no se pierda, para que no se desvíe, para que permanezca en la presencia de Dios. Porque Moisés comparte el Deuteronomio con el pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Iba a morir pronto, ya Dios le anunció su muerte. Le hizo subir al cerrito, le dijo: mira, de aquí puedes ver la tierra prometida. Lo siento, Moisés, no vas a poder entrar por XZ motivos que ya lo sabemos. Pero Moisés comienza y escribe Deuteronomios, y es la explicación detallada de todas las órdenes de Dios para el pueblo de Israel, que lo estaba preparando a este pueblo para entrar a la tierra prometida, para entrar a conquistar la tierra prometida. Y si nos acordamos, este pueblo que iba a entrar a tomar la tierra prometida no era el pueblo que salió de Egipto, ¿verdad? Porque el pueblo que salió de Egipto, por falta de fe, solo Caleb y Josué sobrevivieron a esto, y todos los menores a 20 años, ¿verdad? Pero todos los mayores a 20 años murieron. Fue una generación ya que pasó, y había una nueva generación del pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios le ordena a Moisés: dales Deuteronomios, escribe Deuteronomios para mi pueblo. Y ahí Moisés escribe Deuteronomios para este pueblo nuevito, reluciente, una nueva generación que no vio que el mar se abrió,
que no vio las plagas de Egipto, le contaron, pero era un pueblo que necesitaba mucha enseñanza, que necesitaba conocer muchos detalles de Dios y necesitaba una guía espiritual muy firme, muy consolidada para entrar a conquistar a la tierra prometida, porque aquí habían pueblos idólatras, habían pueblos paganos que podían contagiar la fe, la doctrina del pueblo de Israel. Y Dios dice: no, tengo que aquí crear una generación inconmovible para que tome la tierra prometida. Dios hizo todo, pero conocemos la historia y aquella generación inconmovible perece, sufre mucho, ¿no es verdad? Entonces Deuteronomio registra las últimas palabras de Moisés a los israelitas antes de que entraran a la tierra prometida. Los instó a obedecer al Señor fielmente y a rechazar toda forma de idolatría. Es un llamado a la nueva generación a renovar formalmente el antiguo pacto con Dios que sus padres quebrantaron, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, algo similar estamos viviendo nosotros. Nosotros también somos una generación inconmovible. Nosotros también somos una generación que quiere entrar a la tierra prometida, ¿no es verdad? Y debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Y antes de que compartamos la palabra, mis hermanos, hagamos citas bíblicas. Yo quiero que inclines la cabeza y ofrendemos este tiempo a nuestro Padre Celestial para que su Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos fortalezca para entrar a la tierra prometida. Padre, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Si hay alguno en camino, Señor, apresura sus pasos. Bendito y alabado sea, Señor. Venimos a tu presencia, Padre. Queremos, Señor, pedirte perdón. Venimos por aquel llamado también, Padre, al arrepentimiento. Y esta noche es la oportunidad que tú también nos das, Señor, para arrepentirnos de nuestro pecado. Y así venimos, Señor. Nos hincamos ante ti, Padre, arrepentidos de nuestras faltas, de nuestros errores. Y te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que con ese amor inagotable que tienes, Señor, derrames tu perdón sobre cada uno de nosotros. Que tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, que fue renovada esta mañana, nos inunde el corazón, Señor, y nos limpie y nos purifique. Queremos, Señor, vivir aquella promesa que nos da bendiciones eternas. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, entonces, leí muchas cosas muy lindas en Deuteronomios. Evidentemente es la segunda ley, son guías de vida. Sabemos que ya no vivimos bajo la ley, que vivimos en la gracia del Señor. Y como dice Pablo, ¿y entonces la ley fue en vano? De ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? De ninguna manera. La ley nos hizo entender qué cosas son los pecados, cuáles son los pecados. Nos enseñó. Entonces, si no hubiese habido la ley, no hubiéramos sabido qué era pecado. Por lo tanto, la ley era algo que hacía falta, era algo que bendijo al pueblo de Israel y bendijo también nuestras vidas. Ahora estamos viviendo en el pacto del amor. Gloria a Dios. Pero el amor, ¿qué hace? No anula la ley. El amor vive sobre la ley. Y quien vive en amor cumple la ley. ¿Me entienden? Entonces, mis hermanos, Deuteronomios, de verdad te lo dedico para que lo leas. Es un mensaje muy hermoso. Hay muchas cosas interesantes y además muchas promesas de Dios de bendiciones eternas. Y eso me llamó la atención. Y a ver, y Dios habla con mucho amor a sus hijos, con mucho amor. Y Dios habla muy claro a los gentiles, porque es un Dios justo.
Porque Él no puede castigar a alguien sin haber avisado que se castiga lo que se tiene que hacer. Entonces, basta que hubieras leído, y estoy seguro que lo has hecho, aquel famoso capítulo de Deuteronomios 28, ¿verdad? Donde resume en 14 versículos las bendiciones de Dios. Léelas, mi hermano, y masticalas, y después muchos más versículos para explicar el Señor las maldiciones que pueden ser derramadas sobre nuestras vidas si nosotros nos alejamos de Dios. O sea, Dios nos dice: si te alejas de mí te va a ir mal, pero no quiero que te alejes de mí, no lo quiero, te amo mucho, estoy siempre a tu lado y quiero enseñarte a vivir a mi lado, porque si vives conmigo, si vives bajo mi protección, las bendiciones eternas son promesa para tu vida. ¿Te das cuenta lo lindo que es eso? Y no por nada también ahí en Deuteronomios 30 habla de que Dios tiene ahí unos testigos, ¿verdad? Tomo por testigos a los cielos y a la tierra, porque delante de ti, dice, pongo el bien y el mal. Y dice ahí mismo: te aconsejo que tomes el bien, porque ahí estoy yo. Entonces, mis hermanos, Dios, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, no porque somos creados malos, Dios creó buenas cosas, y tú y yo somos creaciones maravillosas de Dios. Sin embargo, hay una naturaleza dentro de nosotros que nos impulsa al pecado. Y sabe Dios de nuestras debilidades. Mis debilidades no son las mismas que las de Gianfranco, las de Rodrigo, no son las mismas. Quizás alguno de ustedes es más fuerte en las debilidades que yo tengo. Y quizás yo soy más fuerte en las debilidades que tú tienes. Pero todos tenemos debilidades y Dios nos conoce. Por eso el Señor nos hace un llamado permanente al arrepentimiento, al cambio. ¿Por qué? Porque si vivimos en ese estado de santidad, hay una promesa que nos derrama, nos moja, nos inunda, nos rebalsa de bendiciones eternas. Mis hermanos, vamos a Deuteronomios capítulo 6 y vamos a leer del verso 6 al verso 12. ¿Qué hizo Dios en esta primera parte? En esta primera parte, y es un mensaje para ti y para mí, Dios nos quiere enseñar de que no nos puede pedir nada si no nos enseñó. Entonces Dios dice: tienen que aprender. Y aquí viene, y Dios nos explica toda la ley, nos explica todo lo que a Él le gusta, nos explica todo lo que no le gusta, y nos dice: debes comprometerte con todo tu ser. ¿Te das cuenta lo que Dios está diciendo? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Con todo tu ser, mi hermano. Te debes comprometer, no te está obligando. Él te está aconsejando. Él te dice: debes comprometerte. Para vivir la promesa, tú tienes que comprometerte con todo tu ser. Sigamos, por favor. Como tú conoces, te dice que enseñes, repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Qué dice? Repíteselo a tus hijos. Papá, mamá, tú eres el portavoz de la palabra de Dios en tus generaciones, en tu descendencia. Porque el Señor nos está diciendo: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando conversas, cuando almuerzas, cuando cenas, cuando desayunas, cuando estás en contacto con ellos, dice ahí que lo hables en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo debes hablar de la palabra de Dios a tus hijos? En todo momento. Papás, mamás,
Esto es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos, nosotros tenemos 3 hijos que saben que no son pequeños, no son los nietos de Dios. A pesar de que yo soy hijo de Dios, mi esposa es hija de Dios, mis hijos no son nietos de Dios. Mis hijos llegan a ser hijos de Dios también. ¿Me entiendes? Y un día Dios, como ya son mayores, les va a decir también: Carlos Andrés, ven, vamos a hablar. ¿Qué has hecho en tu vida? Y empezará diciendo: bueno, yo te conocí porque mi papá y mi mamá me hablaron de ti. Cuando yo era niño y mi papá me llevaba al tenis, y mi papá me llevaba a cazar, me llevaba a pescar, y cuando estábamos paseando por la calle, y cuando me llevaba al colegio, y cuando me traía al colegio, y cuando almorzábamos y cuando cenábamos, discutíamos tu palabra, discerníamos tu mensaje. ¿Te das cuenta? Tus hijos, mi hermano, mi hermana, tienen que decir que han conocido a Dios. Y tu papá, mamá, ha sido el instrumento para enseñar a tu hijo desde niño. Porque el Señor nos lo dice. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Luego dice, verso 8, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. El Señor tiene tanto cuidado que nos dice que nosotros los padres también tenemos que estar andando con su palabra, para que no nos olvidemos, porque tenemos una gran responsabilidad: vivir su palabra y enseñar su palabra. Es decir, mis hermanos, somos discipuladores de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos está preparando. El Señor nos está enseñando. El Señor nos está diciendo: conóceme, aprende lo que me gusta y lo que no me gusta, porque conozco tu naturaleza y es muy probable de que tengas muchas caídas. Es muy probable de que te puedas desviar, y te amo mucho, te amo demasiado, no quiero perderte. Por eso me debes conocer, por eso debes enseñar esto a tus hijos, a tu descendencia, porque una promesa grandiosa va a estar sobre tu vida. Bendiciones eternas van a ser derramadas sobre tu vida y sobre tu familia. Dale un aplauso al Señor, porque esas promesas son grandiosas, mi hermano. Esas promesas son grandiosas, ¿verdad? Entonces, átalas a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Verso 9 dice: escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Mis hermanos, antes las ciudades eran cercadas, ¿verdad? Habían puertas principales. No tenemos ya ahora ese tipo de ciudades. Ese tipo de ciudades son, por decirles, lugares históricos dentro de en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Otras ciudades que tienen cercos. Ya nos vivimos así. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Quiere decir de que en vez de que tengamos ahí un cuadrito de algún artista, por decirte, J. Miró, ahí podría estar, ya, puede ser, apreciemos el arte, pero el Señor nos dice: no, pongo un mensaje mío en tu casa. Pon un mensaje, pon un versículo mío, pon que Dios que tú eres salvo, que tú eres amado, que tú eres escogido, que tú eres redimido, que tú eres mi hijo. Pon mensajes en tu casa, pon en los dinteles, pon en tus cuadros. No pongas aquellos almanaques y calendarios que muestran otras barbaridades. No, pon cosas de mi palabra, pon proverbios, pon la palabra del Señor. El Señor nos está diciendo: tienes que enseñar, tienes que vivir inmerso en mi palabra. Verso 10. El Señor tu Dios, y este para mí es un mensaje profético, mis hermanos. Yo estaba preparando esta tarde esta palabra y fue un mensaje profético. Te lo transmito con todo el amor del Señor. El Señor tu Dios pronto, esta palabra reventó en mi corazón porque dice pronto,
te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra y es así, mis hermanos. ¿Te imaginas a dónde vamos a ir, verdad? ¿Sabes de qué estoy hablando, cierto? Es el lugar donde queremos llegar. Y es lo que el Señor nos dice: pronto, pronto, gloria a Dios. Y dice, es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Y es verdad, ¿cierto? Vamos a ir a un lugar, vamos a ir a ese lugar de caminos de oro, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Donde van a haber puertas de perla. Una perla dice que va a ser una puerta. Entonces yo me puse a imaginar, es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. ¿Y se acuerdan de aquel Jesús, Hijo del Altísimo, que nos dijo: es necesario que yo vaya, porque debo ir a preparar moradas para ustedes? Aquí están, mi hermano. Aquí están. La tierra prometida para ti y para mí no es la tierra de Jericó, de los amalecitas, de ellos. No es de ellos. La tierra prometida para ti y para mí como iglesia, como novia de Cristo, es el cielo, es el Edén, es el tercer cielo. ¿Me entiendes? Y ahí el Señor ha preparado moradas para nosotros. Moradas que no hemos construido nosotros. ¿Quién las hizo? Las hizo Jesús, ¿verdad? Las está preparando. Sacarás agua de cisternas que no cavaste, comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. El Señor nos cuida, mi hermano, mi hermana. El Señor lo que menos quiere es que tropecemos. Por eso Él preparó todo este libro con un mensaje maravilloso para que tú y yo no nos perdamos, para que vivamos en un permanente llamado al arrepentimiento, porque queremos vivir una promesa, y esa promesa nos da bendiciones eternas, eternas, mi hermano, que no se acaban. ¿Entiendes eso? Yo quiero que de aquí salgas con eso grabado en tu corazón. Por eso te lo repito muchas veces. Estamos en un llamado de arrepentimiento permanente. El Antiguo Testamento, mis hermanos, con Malaquías, terminó diciendo: hay que arrepentirse. El Nuevo Testamento, y ahí hubo un silencio de 400 años de Dios. Después de Malaquías, Dios no habló con más ningún profeta hasta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, 400 años después, se levanta, sale del desierto, vivía en el desierto y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesucristo aparece y su primer mensaje, ¿cuál es? Arrepiéntanse. Jesucristo está por subir a los cielos después de haber resucitado, ¿y qué dice? Arrepiéntanse. Hay un llamado permanente al arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, porque Dios nos ama. Dios nos conoce y nos ama, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha enseñado. El Señor te ha enseñado a ti, el Señor me ha enseñado a mí, el Señor continúa enseñándonos. ¿Por qué? Porque nos está preparando. Somos una generación inconmovible que estamos llenándonos de conocimiento, de sabiduría, porque el Señor pronto vendrá. Aleluya, pronto vendrá, ¿verdad? Y nos hace una advertencia, pero más que advertencia es un aviso, digo yo. En Hechos 17:30 dice, vamos a Hechos 17:30. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Ahí está. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Claro, porque nos preguntamos, ¿con qué ley va a juzgar a Abraham? ¿Con qué ley va a juzgar a Jacob? Si la ley recién hubo después de Moisés, ¿verdad? Pero aquí está su aclaración. El Señor dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Se dan cuenta?
Él quiere eso. Es un mensaje de amor, mis hermanos. No es un mensaje de miedo. Aquella palabra que dice pronto viene, no es, y como dice en Mateo 24 y en algunos otros evangelios más, los dolores de parto, que las señales, que los pueblos entrarán en guerra, que las pestes, que los terremotos, que no es cierto, las señales, hay un eclipse el lunes. Todo el mundo está hablando del eclipse. Entra a ver a Google, a ver mensajes del eclipse del lunes. Mis hermanos, te vas a encontrar con mensajes apocalípticos, mensajes que hablan de esto, hablan del otro. Es impresionante. Pero tú y yo sabemos que estamos viviendo dolores de parto, ¿o no? Entonces, por eso te expliqué al principio respecto a los dolores de parto. Los dolores de parto no traen tristeza. Los dolores de parto no traen depresión, no traen angustia. Los dolores de parto traen una expectativa, traen una esperanza. ¿Por qué? Porque van a ser algo lindo, algo hermoso. Entonces debemos estar expectantes a ese maravilloso momento que va a pasar después de los dolores del parto. ¿Qué viene después de los dolores del parto? El nacimiento, la luz, aquello esperado, ¿verdad? Mi hermano, dice Hechos 17, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda. Ya no es un consejo, ya no es una sugerencia, es un mandato. Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre y que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Por eso la cruz está vacía, porque lo levantó el Padre al tercer día, ¿verdad? Y si vivimos aquella historia de hace más de 2000 años, ahorita estamos en el tiempo de Jesús resucitado, pero aún en la tierra, ¿verdad? 40 días todavía Jesús se queda con sus discípulos, ¿cierto? Mis hermanos, Dios nos llama al arrepentimiento y Dios nos llama que busquemos a Jesús. Hay un llamado permanente al arrepentimiento. Hay demasiadas señales, hay demasiadas cosas que están pasando. No digo que va a ser mañana, que va a ser en el eclipse, que va a ser al día siguiente del eclipse. No, mi hermano, sí te puedo decir, es pronto. Es pronto, el día y la hora es con el Padre, ¿verdad? Nosotros, ¿qué debemos vivir? Arrepentimiento verdadero. Y en ese arrepentimiento verdadero, mi hermano, mi hermana, eres poseedor de aquella promesa de bendiciones eternas. ¿Qué tenemos que temer? ¿A qué debemos temer? A nada, ¿verdad? Es eminente que vamos a perecer, mis hermanos, si no nos arrepentimos. Aquellos corazones duros, aquellos corazones que todavía dicen, quizá todavía tengo tiempo para arrepentirme, todavía no lo voy a hacer. Aquellos que quieren negociar con Dios y dicen, mira, Señor, me parece que a partir de junio recién me porto bien. O sea, abril, mayo, ya hasta el 30 de junio, Señor, dame. 1 de julio te prometo, segundo semestre, Santulón. Mi hermano, cuidado, cuidado. No te atrevas a hacer esas cosas con el Señor. El Señor nos está diciendo ahora, arrepiéntete ahora y haz propiedad, aprópiate de mi promesa de bendiciones eternas. ¿Por qué vas a dejar para más tarde? ¿Por qué? Es el momento, mis hermanos. Es el momento, porque en Lucas 13:5 dice Jesús, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Jesús es claro, mis hermanos. Muchos interpretan de que ser directo o ser claro
o ser precisos en la respuesta es torpeza o es falta de amor o es falta de delicadeza. Queridos, Jesús no hubiera clasificado a esa escala que nosotros estamos queriendo hacer. Jesús nos ama con un amor inagotable, pero para las cosas serias Jesús respondía: ¿saben qué? Ustedes son unas víboras. ¿Saben qué? Si no se arrepienten, ustedes también perecerán. Eso no es falta de amor, eso no es torpeza, eso es amor expresado con claridad, mis hermanos. Porque Dios nos quiere cuidar. ¿Te das cuenta? Nos advierte, nos dice: aprendan todo, enseñen a sus hijos. ¿Qué va a hacer mi hijo cuando se case? Ya se casó uno. Cuando tenga hijos, ¿qué va a hacer? Ya va a ser el discipulador de sus hijos. Cuando tenga hijos, va a tener que hablarles del Señor a sus hijos. Ya no el abuelito. El abuelito ya discipuló. Es el papá y la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Dios nos dice: si no te arrepientes, perecerás. Y por eso, Primera de Pedro 1:16 nos dice: pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. ¿A qué imagen y semejanza debemos caminar? Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿a qué imagen y semejanza debemos caminar aquí en el mundo? A imagen de Dios, pues. Pero aquel libre albedrío que nosotros tenemos nos hace desviar. Pero el Señor nos recomienda y nos dicen: sean santos, sean mi imagen y mi semejanza. Yo soy santo, ¿verdad? ¿Es o no un llamado nuevamente al arrepentimiento? Estás haciendo algo mal, mi hermano, mi hermana. Estás equivocándote en algo. Quizá tu carácter te está traicionando. Quizá lo que sale de tu boca no es lo que quisieras que salga. Quizá tus actitudes en tu hogar no son las mejores. Quizá como hijo, como hija, no estás haciendo bien las cosas con tu papá, con tu mamá. Quizá como padre también estás teniendo dificultades de enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Mi hermano, mi hermana, es el momento. Yo creo que no es un mensaje nuevo, por eso te digo, para que estés hoy día diciendo: wow, de lo que me estoy enterando. Estoy seguro que no, mi hermano. Estoy seguro que no, mi hermana. Pero estoy seguro de que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, porque tenemos debilidades, porque tenemos, mi hermano, mi hermana, tenemos cosas de que arrepentirnos. De eso estoy seguro. Sean santos, porque yo soy santo. Y entonces viene Primera de Juan 2:24 y 25, y que dice: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. ¿Qué fue lo que vimos desde el principio en Deuteronomios? Que la palabra debe ser aprendida, que debemos enseñar a nuestros hijos, que la palabra debe estar colgada en nuestros dientes. Y hemos aprendido eso. Y entonces justo, miren, el Nuevo Testamento nos dice Juan: ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión, ahí viene la promesa de bendiciones eternas. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Dale un aplauso. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu promesa de vida eterna. Gracias. Mi hermano, mi hermana, solo he sacado, y tú te das cuenta, algunos versículos respecto a aprender de la palabra, respecto a que nos debemos arrepentir, porque este libro está lleno de esos mensajes. Este libro está lleno de las promesas de bendiciones de Dios. Este libro está lleno de esperanza por vivir en los brazos y en la cobertura de Dios. ¿O no? Aquí solo te estoy poniendo unas estrellitas nada más para que tú te des cuenta que estamos viviendo, mi hermano, porque ya los dolores de parto me parece que llegan a su fin. Ya me parece que nace la guagüita y
Debemos estar arrepentidos y viviendo en santidad. No lo sé, mi hermano, pero como decíamos el anterior domingo, ¿cuándo quieres que venga Jesús? Dijeron cuanto antes, dijeron ahora. Y no es que Dios lo tenga por tardanza, ¿no es verdad? Sino porque ama a sus hijos.